Y me gustaría que ustedes abran su Biblia, las que trajeron, en Gálatas, solamente para empezar, un solo versículo, Gálatas 3, 29, que dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, nos incumbe la historia de Isaac, porque nosotros también somos hijos por la fe de Abraham. Al estar en Cristo también somos hijos de Abraham. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué les parece si vamos hasta Génesis? De Gálatas nos hacemos un viaje en el tiempo, casi 1000 y pico de años. Vamos hasta Génesis, al principio de la Biblia. Génesis 26, porque siempre se habla mucho de Abraham, se habla mucho de Jacob y poco se habla de Isaac. Aunque este pasaje hay bastantes explicaciones, pero yo por lo menos acá nunca lo escuché. Así que vamos a leer un poquito la historia de Isaac. Bueno, el asunto que Isaac ya era grande, capítulo 26, y Isaac ya empieza a tener su propia historia, su propia familia y todo lo demás. Después que hubo hambre en la tierra, dice el 26.1, Isaac en Gerar, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En el capítulo 25, ahí está la muerte y sepultura de Abraham. O sea, Abraham ya había muerto. Y Dios le dice a Isaac: multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La misma bendición que Dios le dio a Abraham le da a Isaac. Pero mire el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. O sea, la bendición de Abraham le llegó a Isaac. El que marcó la diferencia fue Abraham. Ahora, Isaac sí es heredero, fue heredero de la bendición de Abraham. Dios le bendijo por causa de Abraham. Pero igual él necesitó tener una revelación privada, propia, íntima con Dios. ¿Se entiende? O sea, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu padre, y yo te bendigo a causa de tu papá, pero yo necesito tener un pacto contigo. Y mi promesa te la renuevo a vos. ¿Se entiende o no? Entonces no es que solamente el Dios de mi padre. Sí, el Dios de mi padre, y Dios me bendijo. Me bendijo con esta herencia, y Dios fue bueno, fue fiel, y Dios bendijo a mi padre y me bendijo a mí. Pero Dios ahora, aparte de esas bendiciones, tiene más para mí, y tiene cosas distintas, un poquito tal vez más profundas o más amplias para mostrarme. Entonces, dice que habitó pues Isaac en Gerar, no vamos a leer todo, pero el asunto es que la esposa de Isaac, muy parecida a la historia de Sara, de su mamá, era muy linda. Y los muchachos que estaban ahí empezaron a mirar. Entonces, toda una historia ahí, y se dan cuenta que Dios estaba con él y que no le convenía tocar. O sea, es muy parecida esa parte de la historia de Isaac a la historia de Abraham. Pero fíjese, antes de pasar, lo que le dijo Dios. Dice: no desciendas a Egipto, que fue uno de los errores de Abraham. ¿Se acuerdan cuando, si ustedes se acuerdan de una aplicación o leen la historia de Abraham, que Abraham, cuando hubo hambre, él descendió a Egipto? Dios no le dijo a Abraham: andate a Egipto. Y cuando Abraham va a Egipto, todos esos años que estuvo en Egipto, Dios no le habló, porque Dios le dijo: quédate en Canaán. Ahí es el lugar que yo tengo para vos. Y Abraham agarró y se fue para Egipto porque había dificultades. Y Dios, fueron 10 años de silencio. Cuando Abraham vuelve a Canaán, ahí Dios le vuelve a hablar a Abraham. Entonces, fíjese, esa historia sabía Isaac. Entonces Dios le dice a Isaac: mira, no cometas el error de tu papá y no vayas a Egipto. No metas la pata en el mismo agujero.
O sea, aprende de tu papá. Quédate acá que yo acá te voy a bendecir. Amén. Entonces el muchacho este, que era un hombre, se quedó, y vamos a mirar un poquito más. Pues está interesante la historia. Y sembró Isaac el 12 en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Mire el versículo. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. O sea, puso un peso y tuvo 100. Puso 1000, tuvo 100.000. Interesante, ¿no? El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo un hato de oveja, hato de vaca, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque estuvimos leyendo en el primer versículo que hubo hambre en la tierra, ¿sí o no? O sea, en medio del hambre, en medio de la escasez, en medio del dólar que se va a 400 pesos, Dios le bendijo a Isaac, estoy actualizando, y fue prosperado. Pero es cosa de loco, ¿cómo hiciste? Dios me bendijo, Dios me prosperó, por causa de mis padres y por causa de que Él es mi Dios. Amén. Y Dios dijo, no te cambies, no te vayas a otro lado. Si Dios te dice anda, anda. Pero en este caso la palabra fue específica, no te vayas, quédate y sembrar. Pero estamos en medio de la sequía, en medio de la hambruna. Sembrar. Y sembró una semilla y le salió a 100. ¿Se entiende, no? Es terrible la ganancia que tuvo. Y ahí dice la Biblia que fue bendecido a 100 por 1. Amén. O sea, hermano, usted pone 10 pesos, 100 veces. Pone 1000 pesos, 100.000. Pone 1.000.000, 100 millones. Fue terrible. Usted se ganó 5 pro de puntos. Y Dios le enriqueció y fue prosperado y se engrandeció para hacerse muy poderoso. A tal punto que la gente que vivía ahí, que no era del pueblo de Dios, no era descendiente de Abraham, le tuvo envidia. Y vamos a mirar un poquito más. O sea, que no es solamente que tuvo plata, tuvo influencia. Fue realmente muy notorio que Dios estaba con él. Ahora vamos a ver ese versículo que es muy interesante también. Dice, entonces dijo el rey Abimelech, 16, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. O sea, el mundano le dice, fulanito, andate porque tu prosperidad a mí me causa urticaria. Me siento mal. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y ahí cerca nomás. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. O sea, habitó en la tierra donde su papá había estado, donde Dios le había dicho que habite. Y como Abraham habitó ahí, ¿qué hacía en esa época? ¿Estaba agua de corriente? No. Había que abrir pozos. Y Abraham abrió pozos. Pero ¿qué hicieron los enemigos de Dios? Cegaron los pozos. ¿Qué cegaron los pozos? Tiraron basura, tiraron tierra, tiraron piedra, taparon el pozo para que no puedan sacar agua. Y si vos sos un hombre o una mujer que tiene ganado, animales, vaca, oveja, necesitas que las ovejas tomen agua, ¿cierto o no? Te liquían el agua y se murieron todas tus ovejas. O sea, que hay una pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hace Isaac? Va y abre los pozos que Abraham, su papá, había abierto. Y vamos a mirar un poquito más. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas, o sea, agua que corría, agua no estancada. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esek, porque habían altercado con él. Contención se llama. Abrieron otro pozo y dice, bueno, listo, no vamos a pelear, vamos a abrir otro. También riñeron sobre él y se llamó su nombre Signa, enemistad, y se apartó y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Y ahí subió a Beersheba, una localidad de ahí de Palestina, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo.
Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Volvieron a abrir otro pozo. Ellos necesitaban abrir los pozos. Entonces dice Isaac, haciendo la novela, vamos a abrir los pozos que hizo papá. Porque Dios le dijo a papá, así que qué mejor, ahí voy a abrir los pozos. Abrió el pozo que los enemigos habían tapado, vinieron de vuelta a los enemigos, eso es nuestro. Oh, casi se agarraron a los sopapos. No vamos a pelear, van al otro pozo, abren de vuelta, vuelve a aparecerse el enemigo. No, eso es nuestro. Bueno, le dice Isaac, está bien, no voy a pelear porque tengo tanta plata y Dios me bendijo tanto que no voy a estar peleando con esto así nomás. Entonces va y abre otro pozo más que usted tiene ahí en la Biblia. Y Dios le bendijo y ahí ya se quedó. ¿Qué hizo Isaac? Hizo lo mismo que hizo su papá. Oírle a Dios y abrir pozos donde Dios le había dicho. ¿Se entiende? Él en ese momento no hizo nada nuevo. A veces nosotros en el cristianismo decimos, ahora tenemos la reunción, tenemos la contrarrevelación. No hace falta orar, no hace falta ayunar, no hace falta leer la Biblia. Hermano, hermana, no quiere abrir pozos donde no hay. Los pozos ya están abiertos, de cualquier manera tenés que reabrirlos, pero el pozo de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión con el Espíritu Santo, hay mismo un versículo que Dios se le vuelve a aparecer a Isaac, y casi Isaac edifica un altar. Isaac no inventó nada. ¿Me entienden lo que le quiero decir? A veces nosotros como cristianos podemos escuchar por internet, o bueno, ya que radio casi no se escucha. No, ahora había pastores que me decían, no, ahora no hace falta ayunar. Y yo, pero hermano, es difícil que Dios te bendiga si no ayunas. Es difícil que Dios te bendiga si no oras. Es difícil que Dios te bendiga si vos no buscas santidad. Es difícil que Dios te bendiga si vos no dejás que Dios opere en tu vida. No, porque ahora dice fulano de tal. Y a mí qué me importa lo que dice fulano de tal si la palabra de Dios me dice otra cosa. Amén. Cuando yo vaya al cielo y usted vaya al cielo, ahí en esa puerta no va a entrar un cartelito que diga, acá entran los pentecostales, acá entran los evangélicos, acá entran, y así las distintas denominaciones. Hay una sola puerta, solamente los lavados y comprados con la sangre de Cristo y nada más. Entonces no es lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, de la forma que yo quiero, es como Dios quiere, de la forma que quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Como yo le decía a los hermanos ayer en Bellavista, yo jamás hubiera pensado que yo iba a estar frente a ustedes hoy enseñándoles. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos y porque los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Y me contaba un hermano que tenía problemas de carácter, que esto lo otro día, y digo, hermano, deja de pelear con tu carácter, déjale que Dios obre en tu carácter. Porque tal vez vos estás tratando con tu propia fuerza, sí, porque, o sea, se me sale la cadena, vamos a hablar mal y pronto. Dice, pero ¿sabe qué? Vos estás tratando, mira, ¿cuánto ayunas? No estoy ayunando. El pastor dijo que ayunes, sí, pero yo no ayuno. Bueno, ¿qué te gusta hacer, le digo? A mí me gusta, Bellavista, me gusta ir al río, tomar mate y mirar el río. Bueno, agarra tu mate, te va al río y cuando te sentás a mirar el río con tu mate, habla con Dios. Y decirle, Señor, háblame. ¿Qué tenés para decirle? Y si vos sos sincero, Dios te va a hablar. Yo te aconsejo, esta es mi humilde opinión, digo que seas sincero y que le digas a Dios lo que hay en tu corazón. Porque si yo quiero ayunar 40 días, no me va a dar el cuero, porque yo no estoy acostumbrado. Tengo que empezar de un día, de 2 días. Entonces, de más de que un día, hermano, anda a ayunar una semana para que Dios te hable, ¿por qué no lo vas a hacer? Entonces, andá y sentate y ser honesto, invocar a Dios ahí, como Abraham o Isaac, ahí en el desierto. ¿A vos te gusta el Dios? Andá y sentate e invocar a Dios. Y le contó un par de testimonios. Y Dios te va a hablar, porque Dios es interesado en hablarte. Tal vez te hable en ese momento o te hable después, pero te va a hablar. Porque no es religión, es relación con Dios. Amén. Amén. El Dios de mi padre, perfecto, pero Dios necesita hablar conmigo. Sí, mi papá no es pastor, mi papá es un desastre, vamos a decir. Pero si mi papá tuviera una relación buena con Dios, igual Dios necesita hablar conmigo. Porque Dios no tiene nieto, hermano. Yo no puedo vivir con el maná de mi hermano, de mi hermana. Cada israelita tenía que ir a juntar, ¿se acuerdan? Si leyeron alguna vez
Cada uno juntaba su porción cada día, exactamente. Y un solo día podía juntar el doble, que era el sábado, era el viernes para el sábado. Y si yo juntaba un poquito más, ¿qué pasaba? Se agusanaba, se podría. Entonces, todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que ir con nuestra palita y hacer el pocito. Señor, necesito agua. Y a veces el agua brota y Dios te bendice y vos sentís ese renuevo. Y otra vez tenés que cavar, hermano, como le pasó a Isaac. Tenés que hacer pozos y tenés que darle, hasta que llega un momento que llegas o Dios se manifiesta y ahí Dios, como Isaac, le vuelve en el versículo 23, le vuelve a confirmar la promesa y le da más bendición. ¿Se entiende que a veces tenemos que remar un poquito? No es tan fácil. Dios es poderoso. Si quiere, Dios me sube en un jet, en un helicóptero y me fue a Bellavista, pero no, me tengo que comer las 2 horas en colectivo. Y llegué en la terminal y me comí 1 hora y media en la terminal. Y llamó por teléfono, no hay nadie en la iglesia, pero ¿cómo puede ser yo, el ungido que me van a esperar? Y bueno, gloria a Dios, me senté ahí y estuve. Hasta que recién fui. ¿Se entiende? Entonces, a veces hay cosas que tenemos que bancarnos, hermano. ¿Por qué? No sabemos, Dios sabe. Tal vez Dios nos está probando la paciencia, tal vez Dios nos está probando la perseverancia. ¿Cómo Dios nos va a dar mayores cosas si nosotros no queremos agarrar una pala? Dice, darle una pala y salgan a disparar los muchachos. A veces en lo espiritual es lo mismo. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Jesús dice, la Biblia dice, buscadme y viviréis, dice Dios. Dios se revela a los que le aman, a los que le buscan, no al chan nomás. O sea, ahí Isaac tuvo, ¿se acuerdan que leímos? Fue y reabrió los pozos. ¿Qué hizo Abraham? Otra cosa, abrir pozos. Abraham edificó altares. Nosotros a veces no edificamos altares. ¿Qué es un altar? Que vos tengas un lugar en tu casa donde orar, un horario para orar. Un altar a las 3 de la mañana, cuando el Señor te levanta a las 3 de la mañana, levantate eso es un altar, porque es un sacrificio, porque te cuesta. Nosotros no somos salvos por sacrificio, pero queremos la bendición y tenemos que sembrar. ¿Qué hizo Isaac? Sembró, dice, y tuvo cosecha a 100 por 1. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero no dice que cosechó sin sembrar. Entonces, hermano, no quiera inventar la pólvora, porque la pólvora ya está inventada. Dios te va a bendecir si haces algo, si sos obediente, si escuchas la palabra y la pones por obra, dijo Jesús. No que el que escucha y se olvida. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer eso si queremos ser bendecidos. Dice el versículo 25. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Edificó un altar y ahí invocó el nombre de Jehová, nombre de Dios. ¿Y dónde plantó su tienda? Al lado del altar, hermano. No plantó allá en el barrio Pirachuí. Plantó al lado del altar. O sea, Isaac salía, se lavaba la cara y ahí estaba el altar. No se tenía que ir caminando 20 kilómetros. ¿Se entiende? O sea, al toque buscaba la presencia de Dios. Cualquier cosa ahí no me lloraba. Porque tenía comunión con Dios. Él no edificó el altar y dijo, bueno, ahora me voy a pasear, me voy a pasar la patria, pego 5 o 6 anzuelos, 5 tararías y después, dentro de una semana. No, el altar estaba ahí. Dios quiere comunión, Dios quiere, ¿qué es comunión? Compañerismo. Ahora, ¿qué gana Dios con tu compañerismo y con tu comunión, hermano? Nada. Porque Dios tiene todo, Dios no necesita nada. Es autosuficiente. ¿Quién gana? Nosotros ganamos. Dice que Isaac fue prosperado. Dios ya es prosperado. Dios dice, mía la plata, mía el oro. Él creó el cielo, la tierra y el mar, todo lo que habita. Dios no necesita ser bendecido. Dios ya es bendecido. Pero yo necesito de Él. Usted necesita. Entonces, cuando usted edifica un altar, no piense que usted le está haciendo un favor a Dios. Dios le está haciendo un favor a usted. Por gracia y por misericordia, porque Dios es bueno. Pero Dios a veces quiere que nosotros también edifiquemos un altar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos como esos niños malcriados. Dame. Y, ¿podés sacar la basura? ¡No! Porque yo tengo derechos, pero no tengo ninguna obligación. Y así nunca vamos a madurar. Dios nunca nos puede dar las cosas mayores porque nosotros somos irresponsables.
¿Cómo Dios te va a bendecir más si no querés sembrar? ¿Cómo Dios te va a bendecir más si no querés abrir el pozo? ¿Cómo Dios te va a bendecir más si en la primera de cambio te querés huir a Egipto? Ay, Señor, tengo problemas. Ay, no sé para qué vengo a la iglesia. Ese sería huir a Egipto. No, me voy nomás al mundo. Y sabe que estoy orando y Dios no me contesta. Y capaz que me pegue un viajecito a Mercedes, che, como en mi vieja época, a pedirle algo al gaucho. Nadie va a hacer eso, ¿o sí? Espero que no. Pero eso es volver a las cosas viejas. Y a veces nosotros volvemos a lo mismo siempre, a la queja, a la incredulidad. Tal vez no vamos a adorarle de vuelta al gaucho. Yo nunca, gracias a Dios, le adoré al gaucho, pero por ahí algunos sí. O sea, tal vez usted no vaya a adorar al gaucho, pero vuelva en esa actitud. No, bueno, Dios no me va a bendecir, no tengo que orar. Ya está, así nomás. Y vivimos en una etapa de mediocridad. Nunca vamos ni para atrás ni para adelante. Estamos ahí nomás, como los filisteos, en el desierto, en la sequía. Pero el que marca la diferencia es aquel que le escucha a Dios, siembra, abre pozo y edifica altares. Amén. Amén. Y mire lo que pasó ahí en el versículo 26. ¿Quién aparece ahí? Mire el nombre ese. Abimelech vino a él desde Gerar y a Susa, dice a Ojusa, amigo suyo, edificó el capitán de su ejército y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí pues una vez aborrecida y me echaste y de entre vosotros 3 veces le echaron? ¿Se acuerdan, no? Le afanaron los pozos y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. ¡Ah! ¡Qué interesado! Así se va a reír usted cuando vea a sus enemigos que vienen, esos que le despreciaron, que se le burlan. ¿Dónde está tu Dios? Ah, che, es cierto, mirá, ahora anda bien. Capaz que es cierto que Dios está con él. Eso tiene que pasar. Hay una diferencia entre un mundano y un cristiano, no puede ser lo mismo. Yo una vez hablé con un chico allá en la iglesia en Buenos Aires donde me congregaba y él me decía, fulano, le digo que él era ujier, todo de trajecito, todo, le digo, fulano, ¿de dónde trabajás vos? Tal lado, en tal fábrica. ¿Y hace cuánto? Y hace como casi 20 años. Y bueno, pero empezaste acá y ya fuiste ascendiendo. No, siempre estoy en el mismo puesto. Le digo, ¿hace 20 años estás en América en el mismo puesto? Sí, me dice. Bueno, pero por lo menos le predicaste a todos los tus ancianos. No, yo no hablo. Qué bobocho, ¿no? O sea, Dios te puso ahí para marcar una diferencia. O sea, ni fu ni fa, porque ni prosperar ni evangelizar. Y no, pero yo soy así, bueno, ¿qué le voy a decir, hermano? Y bueno, también. Es, ay, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué no abrís tu boca? Ay, Dios no me bendice, ¿y por qué no hacer lo que tenés que hacer? Porque no querés caminar una cuadra extra. No, hoy llueve, no me voy a la iglesia. Hoy hace calor, no, yo tengo una pariente que hace. No, mañana nomás. ¿Ya que el lunes hay Santa Cena? Sí, me dice. Algunos lo saben. Y así. Pero cuando te aprieta el zapato, ay, ¿dónde está Dios? Y Dios está en el mismo lugar de siempre. Vos nomás te fuiste lejos. Volvé y abrí los pozos de Abraham, tu papá. Y por eso leímos el versículo ahí en Gálatas. Somos también nosotros herederos de Abraham, dice la Biblia. Amén. La fe de Abraham es la nuestra. Abramos nosotros los pozos. ¿Tengo que ir a Palestina? No. En mi habitación. He aquí, entra en el secreto y ora a tu Padre que está en secreto, te recompensará en público. Y va a venir Abimelech y te va a decir lo que le hizo a Isaac. Che, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haz ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal. Le tenían miedo. No nos hagas mal, o sea, por favor, no nos hagas mal. Como nosotros no te hemos tocado, como solamente te hemos hecho bien, mentira, si le robaron los 3 pozos, ¿o no? Y le echaron como un chicho, andate, le dijeron, porque te tenemos envidia. O sea, re mentiroso.
No te hemos tocado, solamente te hemos hecho el bien y te enviamos en paz. No es si le sacaron a la patada. Dice, tú ahora eres bendito de Jehová. Más vale, billetera mata galán. Ahora que tenés los dólares, amigo, amigo. Antes salía acá. No, ahora amigo. Entonces, él les hizo banquete y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada, juraron el uno por el otro. Isaac lo despidió y ellos se fueron en paz. Bueno, siguen ahí la historia de Isaac. Pero básicamente esa es la historia de Isaac. Después ya entra con la historia de Jacob y todo lo demás. Isaac no hizo muchas cosas, pero eso que hizo marcó una diferencia de la cual nosotros podemos sacar enseñanza, también como hijos de Abraham. No se sorprenda, hermano, que el día de mañana su enemigo venga a pedirle un favor. ¿Pero qué hizo Isaac? Agarró una espada. Ah, desgraciado, ahora te tengo. Le cortó la cabeza. No, bueno, te voy a bendecir. Tal vez Dios te ponga para eso. ¿Se acuerda el caso de José? ¿Algunos se acuerdan de José? Cómo lo vendieron. Lo tiraron a un pozo, no lo mataron porque Dios lo guardó, pero se fue a Egipto. ¿Qué pasó? Después fue segundo en Egipto y él los salvó a sus hermanos de la muerte. Y cuando llegó el momento de descubrirse, los hermanos tuvieron miedo, porque ahora este tiene el poder y se va a vengar. Y José que le dijo, no, Dios me mandó anticipadamente para vida. Porque la vida de José, a pesar de que José había pasado esclavitud, cárcel y un montón de cosas, José estaba sano y José tenía comunión con Dios, amén. Él no se vengó y ese, vos te das cuenta, hermano, hermana, que una persona sana, bendecida en comunión con Dios, que tiene una mentalidad celestial, dirían algunos del reino, o sea, no tengo una mentalidad de la tierra, porque lo que yo veo en la tierra, cuando yo agacho mis ojos, que veo popó, tierra, mugre, barro, y cuando yo levanto al cielo y miro, veo la estrella, las nubes, el sol, la luna. ¿Qué le dijo Dios a Abraham, al padre Isaac? Levanta tus ojos y mira, le dijo, mira la estrella. Si usted anda así, cada tanto mire para abajo porque puede pisar algo, se puede tropezar, pero usted va a estar mirando lo celestial. Y cuando nosotros empezamos a ver las cosas de Dios, de la perspectiva de Dios, como hablamos hace un par de domingos, renovamos nuestra mente, tenemos una mente de Cristo, o sea, no me puedo amargar, no me voy a sentir derrotado a pesar de las luchas. Ay, me cegaron el pozo, ya no abro más pozos. No, vamos a abrir otro pozo. Ay, no, me cegaron el pozo, no importa, abrimos otro pozo. Ay, me chocaron el auto, Jehová diré, ¿me dará para arreglar el auto o compraré otro auto? Ay, me salió esta enfermedad, Dios me va a sanar, porque la Biblia dice, por sus llagas yo soy sano. Amén. No, ay, Dios me abandonó porque me duele el juanete. Y yo sé que hay gente que está enferma y yo sé que hay problemas, sabemos. Y yo estoy esperando sanidades todavía para mi cuerpo. Pero si yo me dejo estar y yo miro y digo, no, la verdad que ya estoy perdido, ¿sabe qué? Nunca le voy a tener a mi Belén ni a mis enemigos viniéndome a pedir que yo los bendiga. Nunca voy a ver la victoria si yo me dejo solo vencer. ¿Se entiende? Usted quiere ver la victoria, usted quiere ser prosperado, hágale caso a Dios, pero persevere. Y va a llegar un día que sus propios enemigos le van a venir a decir, ¿podés orar por mí? ¿Me podés llevar a la iglesia donde vos te vas? Y le cuento por experiencia, por mi cuero, yo le vi a mi madre hacer eso. Mi mamá no es muy asidua a los cultos, por ahí casi no viene, pero viene, está muerto obispo. Pero ella fue perseverante. Años oró por mi abuela. Mi abuela era de Itatí. El hermano de mi abuela fue uno de los que ayudó en la cúpula de la basílica. O sea, itateño. Mi abuela era recontra de la religión oficial. Nos persiguió, habló peste de nosotros, pero cuando mi abuela estaba por morir, aceptó al Señor. ¿Y saben lo que pasó? Mis tíos dijeron, ¿es necesario que venga un cura a orar por mamá? No, para eso está Julie. Mi mamá le dice Julie. Mis tíos mundanos le pusieron a mi mamá en el mismo lugar que un sacerdote porque sabían que ella era cristiana, porque vieron que mi mamá en todos estos años perseveró, no se fue al mundo.
Tardó 20 años para recibirse abogada, pero se recibió porque el diablo le puso palo. 20 años tardó en recibirse. Se iba a rendir, se golpeaba, se rompía un diente, un día se fue a rendir, no le funcionaba una mano, las 1001 pasó, pero fue perseverante y llegó. Y después el Señor dos veces le robaron el ascenso en el trabajo, en el juzgado donde ella trabajaba. 2 veces le robaron el ascenso. Y ella no, pero ella dijo, Señor, esto es tuyo, haceme justicia. Y llegó el ascenso y listo. Y Dios le hizo justicia. Pero lo que yo vi, hermano, en ese momento de tristeza, de soledad, donde mi abuela se nos estaba yendo, la matriarca, por decir así, mis tíos mundanos decían, no hace falta un cura, ahí está Julie, ella ahora. Dios la levantó, mi mamá. Y yo por eso la honro hoy delante de ustedes. A pesar que yo sé que tiene sus errores, pero honro eso. Eso tiene que ser normal, porque Jesús dijo, ustedes son sal, ustedes son luz, y la luz se pone en alto para que brille, para que alumbre, y la sal se pone ahí para que eso no se pudra. ¿Se entiende o no? Donde usted está, tiene que haber una diferencia. ¿Me entiende? ¿Me entiendo? O sea, no puede ser usted igual que los demás, porque usted es hijo, hija de Abraham, dice la Biblia. La Biblia. Y si no me crees, lee tu Biblia, chamigo, chamiga. No sea cabeza dura, no sea necio, no sea fatuo. Sé inteligente. Yo voy a creer porque me conviene. Si yo me alejo de Dios, a Dios no le afecta, yo mejoro. Dios está en la eternidad, Dios tiene muchos otros hijos. Y dice, bueno, los $1000 que tengo para Adrián, y bueno, le doy al hermano, porque él me cree, Adrián no me cree, bueno, listo, le da otro. Porque pensás que Dios se va a morir porque se va a angustiar porque vos no le crees. Un poco sí, un poco no, pero Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, dice la Biblia. Entonces a nosotros, hermanos, seamos inteligentes, seamos como Isaac. Cuando Dios le dice a Isaac, Isaac, no cometas el error de Abraham, no huyas. No le llames a Sonia, predicándome a vos porque me duele mi panza. No le digas a la hermana allá en Bellavista, no, hermana, no voy a ir porque son 3 horas de viaje. No, anda, cavá el pozo y vas a tener bendición. Amén. Haga eso y usted va a ver la diferencia. Y Dios le va a bendecir. No sé si al 100 por 1, pero Dios le va a bendecir. Amén. Porque usted es hijo ahora. Por eso quiero, voy cerrando, el paralelo, el ejemplo de Isaac. Tal vez Isaac no hizo muchas cosas como los otros personajes bíblicos, pero en su tiempo él marcó la diferencia y él sí fue una luz en medio de los días difíciles, porque había sequía y los demás no prosperaban, pero él prosperaba. Él fue totalmente distinto. ¿Por qué? Por la bendición de su papá y porque él renovó su pacto con Dios. Y Dios renovó su pacto con él. Y Dios descendió y Dios le habló. Pero Isaac, ¿qué hizo? Se sentó y dijo, bajad, a ver si Dios me quiere hablar, que me hable, che. No, ¿qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Edificó un altar. Donde Isaac iba, edificaba un altar. Señor, vení a hablarme. Edifico un altar. Señor, acá pongo mi tienda, mirá, acá está mi empresa, acá está mi casa. Acá me arrodillo, acá te busco. No te busco 50 cuadras, te busco acá. La Biblia dice que la palabra está acá, en nuestro corazón. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, no tenés que irte a ti como antes, 75 kilómetros, pero iba alguno o no. Y ahora estás ahí en el rincón con una silla, arrodillate y orá. ¿Te va a costar? Horrores. ¿Te va a doler la panza? Horrores. Satanás te va a tirar horrores, porque más de una vez le taparon los pozos a Isaac. ¿Y qué hizo Isaac? Traigan otra pala, muchachos, métanle más duro. Amén. Esa es la diferencia. Le conté a este hombre el problema, el tema del carácter que él me dijo. Yo mira, te voy a contar un testimonio que ya lo conté acá varias veces, pero lo voy a volver a contar. Dios me había hablado
una vez en el baño en mi casa, cuando vivía en Loma de Zamora, te voy a llevar de vuelta a Londres, a Inglaterra, para la campaña Anacondia. Y yo le dije a Dios que no, pero de dentro me dije, pasaron 6 meses y me llevó. Y el yankee que me recibió en Londres me dijo, toma la llave de mi casa. Y yo saqué la llave como mostré que le mostré, así me dio. Y agarré y le tiré así la llave, mira, le tiré la llave. Y él agarró la llave. ¿Sabes lo que me dijo un pastor? Dios te va a usar así como sos. Las bendiciones de Dios las recibí porque le crees, no porque tu carácter cambia. A causa de la bendición de Dios, tu carácter va a cambiar. No ponga los bueyes detrás del carro, ponelo adelante. Dios es el que obra en tu vida. Solamente dejate trabajar. ¿Sabés lo que a mí me pasó cuando yo estuve ahí caminando por las calles de Londres esa vez? Dije, y fíjate que no le creía a Dios. Mira si le creía más. Tenemos que creerle, hermano. Créale. Digo, usted acá está sembrando. Usted me puede decir, son 4 horas, pastor, de la materia, y me costó unos pesos. Pero usted está cavando un pozo, sería ahora la aplicación. Usted está sembrando, usted está poniendo una semilla. Usted no sabe dónde va a estar mañana. Si mañana usted tiene que hablar con el presidente, con el gobernador, con el intendente, usted no sabe. ¿Qué le vaya a hablar? Decir, no sé. Y le preguntan en la Biblia, dice, damos razón de nuestra fe, dice Pedro. Justificamos nuestra fe. ¿Y por qué tal cosa? Y no sé, pregúntale al pastor. No, a vos Dios te puso ahí. Vos estás ahí para hacer luz. Vos estás para hacer sal. Dios a vos te quiere usar. Dios a vos te quiere bendecir. Amén. O vos solo te vas a correr. No, Señor, usar a otro, bendecir a otro. Si te corres, Dios va a usar a otro. Pero en este caso Dios te quiere usar. Y eso fue lo que le quise compartir al hermano y le comparto a usted. Hagamos como Isaac, hermano. Isaac no se equivocó, Isaac hizo bien. Amén. Hagamos nosotros. No importa que estemos en corriente, no importa que estemos en salada, no importa que estemos en mediavita, no importa que no interesa, porque ¿qué marcó? Y termino en el nombre de Jesús, Ana 11. ¿Qué marcó la diferencia en la vida de Isaac? La bendición de Dios. Ese fue todo lo que marcó la diferencia. Amén. Nada más. Ok, los fariseos, los filisteos no sembraban, pero no pasaba nada. Pero una semillita que puso Isaac, Dios le bendijo. Hermano, siempre papa, siempre mandioca, siempre batata. Si está la bendición de Dios, ¡pum! Flor de batata, flor de mandioca, flor de zapallo va a ser. No va a ser un zapallito así nomás. No voy a volver a contar todo lo que te quemando el zapallo porque uno te conoce. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Hoy fue un mensaje de prosperidad. Otra vez es malo, pero esta vez fue bendición. Alguno que no conozca a Jesús y quiera conocer a Jesús, que Jesús entre en su corazón y ser, entre otras cosas, de chapa, hijo de Abraham, para recibir esta bendición. Bueno, Pablo, ¿usted conoce al Señor? ¿Aceptó a Jesús? Bueno, eso ya es. Sí, pero igual si quiero hablar ahora de Pablo. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Usted ore como el Señor le guíe. Yo voy a orar por usted. Después alabamos al Señor y presentamos la digna oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos compartes, porque no soy yo, eres tú. No son mis palabras, es tu palabra la que marca la diferencia. Es tu palabra la que nos guía, es tu palabra la que nos bendice, es tu palabra la que nos prospera, es tu palabra la que nos sana, Señor, la que abre puertas, Señor, la que nos va mostrando nuestra tierra prometida. Yo te pido, así como hemos leído, Señor, la historia de Isaac, yo te pido, Señor, que podamos ser nosotros también hijos de la promesa, como dice en Gálatas, que nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la promesa, que tengamos, Señor, una fe parecida a la de Abraham, Señor, una fe en ti, que podamos tener comunión, intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a levantar los altares en nuestra casa, en nuestra habitación, a la madrugada, a la siesta, en el momento que tú nos indiques, que cada uno de mis hermanos en su momento de intimidad pueda tener comunión contigo, para que tú le digas, sembrar acá, sembrar allá, para que Dios pueda ser próspero, para que Dios pueda ser bendito, que Dios no tenga que
huyendo a otros lugares si tú no lo dices, sino que en el lugar donde ellos están, que ellos puedan ser prosperados, que ellos puedan ser benditos, y no solamente en lo económico, sino en lo espiritual, para que sean sal, para que sean luz, para que ellos muestren tu gloria, para que los que no te conozcan digan, sí, te quiero conocer, porque es cierto, veo que Dios está con vos, como vio a Abimelech, a Isaac. Primero lo echó, primero lo despreció, salir acá hebreo, le dijo, no serví para nada, y le sacaron, le robaron los pozos, pero cuando fue tan evidente, a 100 por 1, que Dios estaba con él, ellos vinieron y dijeron, por favor, Isaac, no nos hagas mal, haz pacto con nosotros. Así yo te pido que esa bendición sea para cada uno de mis hermanos, para cada uno de mis hermanas, porque no es un cuento, la Biblia no es un cuento, la Biblia es cierta, la palabra de Dios es real. Si yo la creo, se cumple en mi vida. Yo te pido que cada uno de mis hermanos tenga ese cumplimiento en su vida, que ellos vengan dentro de un mes o 2 meses a contar testimonio. Mire, hermano, mire, pastor Abraham, mire, Diego, mirá, lo que fuera, Sonia, mirá, sembré esto, mirá, el Señor me dio esta idea, prosperé en esto, todo el barrio está para atrás, pero mi casa es próspera, porque Dios me bendice, porque Dios está conmigo, y a causa de eso muchos ahora me escuchan, y a causa de eso, mira, te traje 20 personas, porque ellos quieren conocer a mi Dios. Llévanos a conocer a tu Dios, llévanos a tu iglesia, porque queremos la misma bendición que vos tenés. Gracias, Señor, porque eso es real, eso es lo que yo espero para esta iglesia, eso es lo que yo espero para esta congregación, Señor, que marque la diferencia, que se termine esa etapa, Señor, de que estamos luchando, que estemos luchando, pero que veamos la victoria en cada área, Padre, para que muchos te conozcan. Prosperidad te pido no solamente en lo económico, sí, también en la salud de cada uno de mis hermanos, que cada uno que tiene luchas en la salud pueda tener la victoria ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad la echamos fuera en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen problemas en su casa, que ellos tengan victoria en su casa, Señor. Donde vos estás hay libertad, hay gozo, hay paz, Señor. Que ellos puedan tener gozo y paz en su casa, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que tu palabra no caiga en saco roto, que caiga en nuestro corazón y fructifique a 30, a 60 y a 100 por 1, porque en esto tu nombre es glorificado, que le demos mucho fruto, Señor, dice tu palabra. Amén.